¿no? Sí, sí, exactamente. Elegimos este tema porque nos pareció que es un tema muy prevalente, es una enfermedad muy prevalente y muy silenciosa también. Y muchas veces las personas, al no tener síntomas tan floridos, piensan que no hace falta atenderla tanto, que no hace falta darle tanta bolilla, que total es algo que no se nota, pero sí que esto a la larga puede terminar resultando que sí se haga florida, sí que se haga florida y florida en forma bastante importante, así que es muy importante tocar este tema para que tomemos conciencia. Nosotros en este programa muchas veces tratamos de generar esto, ¿no? Una toma de conciencia sobre cosas que son importantes y sobre cosas que pueden influir y mucho en la salud de las personas. Exacto, yo decía, yo tuve diabetes, gracias a Dios fui sana, no tengo más, pero quizás te pregunto también desde desconocimiento. Cuando uno va a hacerse un chequeo, por ejemplo, ¿no? Habitualmente es sí o sí se hace el estudio de la diabetes, porque a mí me lo descubrieron de casualidad por síntomas que yo tenía, mareos, bueno, algunos síntomas que yo tenía, y entonces me hicieron el estudio de la diabetes. Pero no es habitual, ¿no es cierto? En un chequeo normal, ¿se hace? A ver, en general en los chequeos lo que los médicos pedimos dentro de todo ese listado de cosas que a veces no se entiende la letra y no sabemos muy bien qué son, en general sí que se pide la glucemia. La glucemia es el valor de azúcar, por decirlo de alguna manera, que tenemos en sangre en el momento en que nos toman la muestra. Ese valor tiene que mantenerse dentro de unos rangos determinados, que son los llamados valores de referencia que están en la columna de la derecha cuando te dan el resultado. En general, las personas que no son diabéticas mantienen el valor de glucemia dentro de ese rango. Las personas que sí son diabéticas, ese valor de glucemia sale del rango y supera el rango en mucho. Por ejemplo, un valor de referencia puede llegar a una glucemia de hasta 120 miligramos por decilitro. Eso es normal. Una persona que tenga 121, 122, no pasa nada, ¿sí? Pero sí que pasado un determinado rango nos puede hacer sospechar que esa persona puede llegar a tener diabetes y ahí se solicita el estudio específico, ¿sí? O sea, el primero no es específico. La glucemia común que uno pide en el análisis de laboratorio de rutina no es un análisis diagnóstico de diabetes, pero sí que nos puede orientar muchísimo para sospecharla. Si la sospechamos, sí que pedimos estudios más específicos para hacer diagnóstico. Perfecto. Hay muchos niños también, no solo en adultos, ¿no es cierto? Sí, hay dos tipos de diabetes. A ver. La diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2, por suerte, es la más frecuente y es la que se desarrolla o debuta en la edad adulta. Y son personas que en general toda su vida anduvieron bien hasta que la diabetes se declara. Y en general, en la mayoría de los casos, se puede controlar con dieta o con antidiabéticos por vía oral, es decir, con pastillas. ¿Sí? Desafortunadamente, la diabetes tipo 1 en general debuta en la edad pediátrica y debuta con síntomas mucho más complicados que la diabetes tipo 2, y en general son pacientes que van a requerir tratamiento con insulina, ¿sí? La insulina se aplica de forma parenteral, es decir, no a través de pastillas, sino en forma inyectable, si bien son aplicaciones subcutáneas, es decir, con agujas muy chiquititas, que prácticamente la gente puede amoldarse muy bien al tratamiento. Bueno, no es lo mismo que tomar una pastilla, ¿sí? Así que bueno, en el caso de la diabetes tipo 1, en general van a requerir tratamiento con insulina y en general de por vida. No así como por ejemplo fue tu caso, que por ahí se termina de revertir el cuadro y con la dieta más la medicación vía oral puede llegar a dejar de necesitar la persona continuar medicándose. Está bien, lo mío también fue espiritual, pero era insulina dependiente.
Bueno, eso es un caso raro entonces. No, desde el punto de vista médico, eso es un caso raro. ¿Sí? Un milagro. Pero fue efectivamente un milagro, lo digo claro porque así fue. Pero yo sé que hay síntomas quizás muy imperceptibles, ¿no? Por ejemplo, yo fui porque, en mi caso, porque me levantaba mucho a la noche para ir al baño y era eterno, digamos, era como, no iba al baño y salía rápido, era largo. Bueno, fui al médico porque la verdad que me despertaba de noche y entonces me hicieron hacer un análisis más profundo y ese fue el descubrir. Pero lo peor son las consecuencias, ¿no es cierto? Sí, vamos a decir primero cuáles son los síntomas que nos pueden hacer sospechar. Perfecto. Los síntomas que me pueden hacer sospechar sobre la diabetes son lo que vos describís, que es una poliuria, es decir, una mayor frecuencia en las micciones, ¿sí? En ir al orinar, exactamente. Mayor frecuencia y mayor cantidad también de orina, es decir, una poliuria. De la misma forma, en forma análoga, tenemos polidipsia, es decir, aumento de la sed. Debido a que la persona orina mucho, de la misma forma debe reponer ese líquido y la persona tiene más sed y está todo el tiempo tomando líquido, ¿sí? También tenemos la polifagia, es decir, un aumento del apetito, un aumento de la necesidad de comer. Y después hay síntomas que son no tan fáciles de ver, pero por ejemplo voy a mencionar el retraso para cicatrizar heridas, por ejemplo, ¿sí? Una lastimadura que yo veo que no se cicatriza como habitualmente sucede con las personas, sino que demora más tiempo. Después, por ejemplo, otros síntomas más difíciles de ver, como por ejemplo las infecciones recurrentes, personas que se enferman todo el tiempo, y me estoy refiriendo a enfermedades infectocontagiosas, es decir, producidas por gérmenes. Bueno, estas son más o menos, pero bueno, las más fáciles. La piel que se seca tanto en manos y pies, ¿no es cierto? Que se seca. No es uno de los síntomas más frecuentes. Sí que le puede pasar a algunas personas, pero no entra dentro de estos ítems que yo te comento que son los más frecuentes. Esto por un lado. ¿Qué es la diabetes? La diabetes es niveles demasiado elevados de glucemia, es decir, de azúcar en sangre. Bueno, pero ¿y esto qué puede hacerme de mal? ¿Qué me puede hacer de mal que yo en vez de tener 110 miligramos por decilitro tenga, no sé, 140 o 150? ¿Tan malo puede ser? Bueno, sí, la realidad es que a largo plazo las consecuencias son muy, muy complicadas. En principio, yo voy a nombrar unas poquitas cositas para simplemente tratar de concientizar. Voy a nombrar, por ejemplo, la hiperglucemia o estos niveles más elevados de glucosa en sangre hacen que la sangre tenga una densidad superior a la que tendría que tener. ¿Qué es la densidad? Por ejemplo, yo tengo un solvente, como puede ser un vaso de agua, y le agrego un soluto, como puede ser, por ejemplo, sal. Yo me doy cuenta cuando la relación entre el solvente y el soluto está desequilibrada. Me doy cuenta si le eché poquita sal porque la sal no se ve, a que si le eché un montón de sal que empieza a precipitar, empieza a bajar y se acumula la sal. Me doy cuenta que la relación entre el solvente y el soluto está desequilibrada. En el caso de la sangre pasa lo mismo. La sangre tiene una osmolaridad determinada, es decir, una relación entre el solvente y el soluto que tiene que mantenerse equilibrada. Si yo tengo más soluto del que tengo que tener, la sangre se comienza a hacer más densa, más espesa, por decirlo de alguna forma. Y además el exceso de glucosa, el exceso de este azúcar, promueve la formación de trombos. Claro. Es decir, algo muy parecido a lo que pasa con el exceso de colesterol. ¿Sí? Se van formando placas que van de a poquito obstruyendo las arterias. Y estoy hablando de todas las arterias, todas. Claro, sí. No solamente las del corazón o las del cerebro, sino que todas. Por eso, por ejemplo, una consecuencia tardía muy frecuente de la diabetes es el famoso pie diabético.
¿Qué le pasa al pie diabético? Bueno, lo que pasa es que toda la microcirculación del miembro inferior está toda alterada, está obstruida, la sangre no circula como tiene que circular a ese miembro inferior, entonces la piel empieza a sufrir cambios tróficos, cambios en su estructura propios de esta mala circulación. Y como consecuencia de esto, esta piel se reseca, esta piel, como os decía hace un ratito, esta piel se reseca, se pone frágil. A su vez, esta misma alteración de la circulación daña los nervios del miembro inferior, entonces la persona deja de sentir dolor, entonces la persona puede lastimarse, por ejemplo, la planta del pie, y nunca se dio cuenta. Entonces esa herida se empezó a abrir, vamos a decirlo de alguna forma, en la planta del pie, la persona nunca se enteró. Esa piel, con todos los cambios tróficos que tiene, no está cicatrizando bien. Y un buen día, cuando la persona descubre esa herida, ya es una herida con tiempo de evolución, una herida que no cicatriza, se van haciendo úlceras cada vez más grandes. Y hay casos en que esto está tan avanzado que hay personas que han tenido que sufrir amputaciones de los miembros porque no hay forma de solucionarlo, porque uno no puede emparchar una herida, sino que la curación de esa herida depende pura y exclusivamente del organismo de la persona. Y si la persona está en estas condiciones, no puede regenerar el tejido y no puede cerrar esa herida. Entonces, bueno, este es el famoso pie diabético. Y así como este miembro inferior sufre esta alteración en la circulación, todos los órganos sufren de la misma forma. Hay alteración en la circulación renal, alteración en la circulación cardiovascular, alteración en la circulación cerebral. Entonces, bueno, alteración en la circulación de los ojos. Sí, iba a decirte, hay problemas de vista, no sé, hasta ceguera, ¿no? Exactamente, porque todo tiene que ver con esta fisiopatología, es decir, esta forma de trabajar que tiene la diabetes, dañando de a poquito la microcirculación. Entonces, claro, en el transcurso de años la persona dice, bueno, pero yo tengo 180 de glucemia y yo no siento nada. Claro, no sentís nada ahora, pero si vos dejás esto librado a su evolución natural, dentro de un par de años vas así que empezar a notar estas consecuencias de la alteración en la microcirculación de todos los órganos. Hay mucha gente que circula habitualmente con 300 y 400 de glucemia y trabaja y hace todo porque altera todo. El sueño, el humor, el carácter, digamos, altera todo, ¿no? Pero hay mucha gente que circula. Además hay que comprender que una vez que uno llega a estas consecuencias, el volver atrás es extremadamente difícil. Una vez que se produce el daño en la microcirculación, es muy difícil revertirlo. Sí que puede uno detenerlo normalizando los niveles de glucemia, pero todo el daño que se viene haciendo es muy, muy difícil revertirlo, casi imposible, te diría. Y ni hablar de las consecuencias que son más graves. Por ejemplo, me estoy refiriendo al coma diabético o al coma hiperosmolar no cetóxico, que son cuadros ya muy complicados de coma, que tienen que ver con esta alteración de la osmolaridad de la sangre. O sea, uno no lo ve, pero sí que cuando lo ve y muy, muy complicado, te diría. Así que bueno, es fundamental que tomemos conciencia de esto. Esto de decir, yo no le doy bolilla porque yo no siento nada. No, hay que cambiar esta forma de ver las cosas, y nosotros apuntamos a esto, a esta educación, a esta concientización, porque las personas no tienen que hacer lo que uno dice por obedecer nomás, porque este no es el motivo, sino que tiene que tomar conciencia de que si verdaderamente quiere cuidar su salud, lo tiene que hacer porque debe tomar conciencia de las consecuencias que esto puede traer, no por hacerme caso a mí o por hacerle caso al médico. Eso no tiene ningún valor. Así que nuestro punto, nuestro objetivo es concientizar. Por eso hablamos claro y explicamos claro. Si bien yo ahora no siento nada teniendo 200 de glucemia, la idea no es esperar a sentirlo, porque cuando lo sientas ya lo vas a sentir de una forma muy, muy complicada. Y difícil de revertir, como decís vos. Y muy difícil de revertir. Una última pregunta. No es solo un tema de obesidad, ¿no es cierto? De obesidad mórbida, o no solamente
puede ser No. consecuencia de esto, porque se No. relaciona mucho, tiene que ver, ¿no? Pero Sí. no sé si... La obesidad forma parte del síndrome metabólico, así que son muchas otras alteraciones que van de la mano. La obesidad va de la mano con la hipercolesterolemia, va de la mano con la hiperglucemia y otras cosas más. Pero no es que la obesidad por sí sola nos puede generar diabetes, aunque sí está relacionado, ¿sí? Una persona que está excedida de peso y que mantiene ese exceso de peso durante mucho tiempo, sí que puede favorecer el desarrollo de diabetes. Sí. Sin embargo, va a haber personas que son flacas, que no están excedidas de peso y sin embargo también pueden generar diabetes. Y por ejemplo, en el caso de la diabetes tipo 1, en el caso de los niños, no tiene nada que ver directamente con el peso, sino que es puramente una condición ya genética. Perfecto, perfecto. Bueno, creo que quedó clarísimo, Lorena, sobre todo esto de cuidarnos, ¿no? Yo creo que este ciclo que hacemos semanal, este espacio que le damos a la salud con vos, es con tanta claridad nos explicás los temas, es justamente para prevenir, ¿no? Y para aprender a cuidarnos, a amarnos, a amar nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Exactamente, tal cual, esa es la finalidad, esto es lo que busca este espacio. Y quiero aprovechar el espacio para decirles a todos que el sábado 23 vamos a estar marchando por la vida en Plaza Italia. Si alguno desea formar parte de este grupo, salimos de aquí de Varadero, que por favor se contacte, que estamos anotando a todas las personas que quieran sumarse. ¿A dónde se tendrían que contactar? Por Facebook o aquí a la radio. En el Perfecto. Facebook me pueden buscar a mí, Lorena Raggio, en el Facebook, y si no, se contactan aquí en la radio. Perfecto. Y se comunican con nosotros. ¿Cómo no? Y el jueves que viene, a raíz justamente de esta marcha, vamos a hablar del aborto, ¿no es cierto, Lorena? Exactamente, si Dios quiere. Claro que sí. Bueno, te esperamos y muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Saludos a todos.